Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Les quiero explicar un poquito antes, de una vez, cuál es la estructura un poco del diálogo, y que es que, como ya dijo Adriana, se divide en tres partes. Primero, en la parte A, vamos a hablar unos 15 minutos acerca de a mí como persona, de qué me sirve leer, a mí por qué me tendría que importar. La segunda parte del diálogo, que son también unos 15 minutos, es por qué importa social y políticamente leer. ¿Por qué es necesario para una sociedad de personas libres la lectura? Y por qué es imposible, es impensable pensar en una sociedad libre en personas que no leen y que no piensan. Y en tercer lugar vamos a hablar un poco acerca de qué leer, porque no todos los libros son iguales, y sobre cómo se empieza a leer, porque bueno, luego hablamos mucho acerca de lectura, pero no de cómo se empieza a leer, y es complicado empezar de cero sin ninguna guía. Primero, pues vamos a hablar un poquito acerca del primer tema, y yo quería abrir con una pregunta a Reinaldo, y es acerca de por qué creerías que leer te ayuda como persona. ¿Desde qué perspectiva te ayuda como persona a leer? Bueno, gracias por la atención y gracias por la pregunta. Yo no sé si ustedes alguna vez han recibido una carta de sus papás. Sé que se la escriben sus papás. Creo que hay un proceso autorreflexivo en el hecho de leer una carta escrita por sus papás que los hace más conocerlos a ustedes mismos que a sus propios padres. Es decir, una carta les puede hacerse saber amado, o saberse hijo, saberse, digamos, el rol que la persona toma en la familia. En particular con la lectura también se da así. Es decir, yo creo que en primer lugar, no sé si ustedes han tenido algún sueño alguna vez de ser, yo no sé, yo nunca quise ser politólogo, pero yo quería ser matemático en su momento. Pero en el proceso de uno conocerse a uno mismo, a veces queremos ser futbolistas, deportistas, yo no sé, médicos, el proceso de leer no solo abre las puertas a un nuevo mundo de lenguaje, de palabras que nosotros no conocíamos y palabras que vienen cargadas de peso histórico, ya que aquí está el profesor Sabino, que podría hablar más de ese tema, de peso histórico sobre cosas con las que nosotros convivimos y no nos damos cuenta. Las formas en que nosotros hablamos vienen mucho también de la lectura. Las declensiones también del lenguaje que nos parecen que son erradas también tienen una historia medieval. Por ejemplo, las personas que hablan de voz, como yo, usamos el lenguaje de una manera muy particular porque el voz era un lenguaje muy formal. Yo creo que si alguna vez nos preguntamos sobre si somos personas libres, no solo dentro de un contexto político, sino que también existencial, personal, creería yo que el proceso de leer sobre qué es la libertad, y no solo en el sentido teórico, sino en el sentido también de la literatura existencial. Es decir, yo no sé si ustedes conocen alguna obra como Orgullo y Prejuicio, pero el tema de la libertad en Orgullo y Prejuicio está constantemente a través de todo el texto, viendo cómo somos, digamos, esclavos de nuestras percepciones, especialmente en un tema tan delicado como el amor. Creería yo que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos como humanos en la experiencia política, económica, social que nos puedan otorgar las personas antes que nosotros y no tener que pensarlas, a pesar de que nadie vive en carne de otro, se dice, ¿verdad? Pero hay un proceso de autoconocimiento a través de letras que otras personas han escrito para nosotros conocernos a nosotros mismos, como hombres libres o como hombres no libres, como personas felices o infelices, que nos puede llevar a responder mejor preguntas que en nuestra vida a veces no tenemos respuestas. Claro, anclando un poquito la idea, yo tengo una queja personal con que en general todos conocemos que deberíamos leer y que es importante leer, y por diversos motivos. Muchas veces, a mí, por ejemplo, me insistían mucho con que leer te ayuda a desarrollar el léxico, desarrollar la capacidad de comunicación o diferentes cosas de ese tipo, la ortografía, pero me parece que es el enfoque equivocado. La importancia de leer no se ve en este tipo de cosas tan específicas, tan externas a mí, sino en el desarrollo de mí mismo como persona. Yo creo que cualquier persona que ha leído sabe comunicar que no es el mismo que si no hubiera leído. Y haber leído es tal vez lo más importante que tienen tal vez los más grandes pensadores, incluyendo del liberalismo. Pensaba un poco en Rothbard, que
toda su imagen acerca de la libertad y toda su imagen acerca del Estado y en general de la sociedad proviene de haber leído e integrado diferentes posturas que solo se consigue por medio de la lectura. Y es que la lectura, lo importante es que no es algo en sí mismo que importe como fin, sino que es la conexión de todos los temas que le pueden interesar a una persona. Y es que yo creo que muchos de ustedes habrán intentado alguna vez, probablemente les hayan hecho en algún momento leer acerca de diferentes temas. Probablemente en el CHH les han hecho leer sobre liberalismo, en sus cursos les han hecho leer acerca de, no sé, de medicina, de derecho, de diferentes cosas, y en algunos momentos reconocen que no les parece interesante lo que están leyendo. Lo que quiero remarcar es que lo que no es interesante para ustedes no es la lectura, no es que el método sea el que tiene el problema, sino el que están leyendo. Si no les interesa, pues es normal que no lo quieran leer. El desarrollo como persona que se da por medio de la lectura no pasa solo por conocer nuevas cosas, sino porque te construye más allá lo que uno puede ver, te da una serie de lentes con el que observar la realidad. Algo con lo que estoy seguro que Sabino, que ya ha tenido una gran edad leyendo, ha tenido una gran vida acerca de la gran lectura, y estoy seguro de que ha leído muchísimo más que todas las personas que estamos aquí. Entonces, justamente me gustaría preguntarle cómo lo ha cambiado como persona, cómo lo ha llevado a estar donde está hoy, cómo como historiador le es tan importante haber leído cosas que no necesariamente son de historia. Buenas tardes a todos, gracias. Mira, antes de responderte, yo quiero empezar por el principio, que no es por qué leer, es por qué escribir. Porque ustedes al leer van a estar recibiendo lo que escribió alguien, ¿verdad? ¿Por qué alguien escribe? ¿Cuándo empezó la escritura? Empezó hace como 5.000 años aproximadamente. ¿Y por qué se escribía? Bueno, se escribía y se escribe porque uno quiere, el escritor quiere que sus pensamientos permanezcan. No vayan a creer que los primeros escritos allá de sumerios y caldeos eran grandes temas filosóficos, no. Las cosas que más se encuentra uno en esa época son tablillas de arcilla, porque no había papel, donde se registran transacciones comerciales. Yo le presté a este señor tantas ovejas, el templo me dio tal cosa, el rey hizo tal otra. Entonces, son cosas que queremos, ya sea por razones prácticas o por una visión más grande de la historia, del futuro, que queremos que permanezcan. Yo a eso voy, no estoy en contra de los chats, pero fíjense que los chats y todo lo que hablamos se desvanece con el tiempo. En un chat van sumándose uno arriba de otro los mensajes y esos mensajes quedan prácticamente perdidos. Entonces el que escribe quiere trascender. Y ahí viene entonces lo que tú me preguntas. ¿Qué influencia tiene sobre uno? Bueno, la influencia que tiene son varias, puede ser lo del léxico, puede ser, pero la idea fundamental es que te abre nuevos mundos. Yo he leído durante tiempo mucha ciencia ficción, para romper el esquema de que esta es la única realidad posible. He leído de toda clase de cosas, como tú dices, historia, filosofía, novela. ¿Qué es lo que va a lograr uno leyendo? Bueno, uno lo que va a lograr es entender el mundo, según lo ve cada uno. Uno dice, bueno, pero ¿cómo en una ciencia ficción, una novela de ese tipo me van a mostrar el mundo? Bueno, que hay libros teóricos, hay libros prácticos, pero gran parte de lo que uno escribe viene de otros escritos. Y es importante leer porque uno entonces al leer forma parte de esa cadena de estar en el mundo y de decir, bueno, miren, yo comprendo y conozco tal cosa del antiguo Egipto, tal relato de un futbolista, lo que sea, pero son cosas distintas a la realidad
simple, concreta, cotidiana que tiene uno. Entonces, el leer te abre las puertas de la mente, te abre a todo, a lo bueno y lo malo, a conocer y desconocer. Esa sería mi primera intervención. Pero siempre piensen en el que lo escribió. ¿Qué quiso hacer esa persona? Me parece perfecto lo que mencionas, porque justamente mi siguiente pregunta iba más o menos en esa línea. Y es que tal vez estamos hablando de una forma muy abstracta sobre la lectura. Y creo que lo más importante es cómo te va abriendo a uno mismo como persona, como individuo, te va abriendo las puertas al mundo. Y yo te quería preguntar, Reinaldo, acerca de justamente esto. ¿Cómo fue tu evolución como persona por medio de conocer diferentes formas de ver el mundo? No solo porque son diferentes personas, obviamente, sino porque uno se adentra el tiempo en el que está escribiendo la persona. No es lo mismo leer una novela de hoy que una novela de hace 50 años, una novela de hace 500. Estamos en contextos diferentes en los que estamos entrando en un mundo diferente, en el que podemos ver la vida de una forma diferente, y los problemas que hoy vemos como problemas para nuestra vida quizá no lo sean dentro de este mundo diferente. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Cómo, a través de la visión por diferentes mundos, que serían los distintos libros que habrás leído, te ha cambiado tu visión sobre la vida desde tu infancia o desde en el momento en el que hayas empezado a leer? Pues para entrar, digamos, tal vez un poquito más en un diálogo como ping-pong. Yo no sé si usted, profesor, si ve lo que yo veo igual en los tiempos actuales, sin embargo, creo que los tiempos han cambiado mucho, especialmente en los últimos 6 meses, años, tal vez, en lo que tomó posesión Trump. Ha habido una tendencia regionalista a través de los bloques económicos, digamos, las antiguas instituciones del mundo, la OMC, la ONU, no trabajan igual que trabajaban antes. Los sueños de paz y de liberalización económica están cayendo. Las democracias liberales, las personas no confían en los sistemas del Estado benefactor. Es decir, por lo menos actualmente, porque si te cuento la historia de mi vida, probablemente no sea tan divertido como hablar de problemas geopolíticos contemporáneos, pero creo yo que el hecho de haber estado abierto a no solo educarme en el sentido profesional, sino que en un sentido más amplio, uno permite ver que las cosas, el mundo emergente, yo lo veo problemático. Tendencias, hablaba usted sobre ciencia ficción y me recuerda mucho a Julio Verne cuando escribe sobre llegar a la luna en 1800. Es decir, hace más de 200 años se pensaba llegar a la luna y llegamos en 1969. Y bueno, antes de eso ya habíamos llegado al espacio a través de los soviéticos. Es decir, el escribir y el leer nos permite no solo conectar con el mundo de antes, sino que también poder verlo de una manera diferente. Es decir, por lo menos todas estas tendencias nuevas en el mundo, que son peligrosas, creería yo, tecnofuturistas, tenemos mercados alcistas en todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y todos los otros mercados están cayendo. Creo que la situación es muy problemática. Y por lo menos el leer me ha dado la oportunidad de haber sido, digamos, despierto. Esperaría poder decirlo con toda la confianza del mundo. Y dice Nietzsche que una vez despierto ya nunca más regresarías al sueño. Yo no sé cómo lo ve usted, profesor, pero la lectura por lo menos me ha dado la capacidad en diferentes ámbitos, ya sea finanzas, ya sea historia, economía, de ver cómo los problemas sociales, se han repetido. Digamos que cuando la ilustración inicia, la contrarreforma es más dura todavía, y ahora que las izquierdas han dejado de gobernar en la región, las derechas son todavía más duras. ¿Cómo haber leído nos lleva a este nivel de comprensión del mundo que, bueno, ya les servirá a ustedes profesionalmente o artísticamente? Fíjate que, ¿saben cuántos libros se publican en el mundo anualmente? Más de 1 millón. No sé si son 2 o 3 millones. Y les digo ese número porque en la lectura hay de todo. Tú puedes estar interesado en eso en el mundo, por ejemplo, bueno, o dejar de estar interesado. Es lo mismo. Siempre hay un libro para lo que tú necesitas. Hay libros filosóficos sobre el sentido de la vida. Yo recuerdo haber leído a Hermann Hesse y otros autores allá
a Nietzsche, el filósofo, allá cuando yo tenía 15, 20 años, a mí me causaron una impresión profunda. Pero no era la misma impresión que yo tenía a los 10 años cuando sí leía a Julio Verne, a Emilio Salgari y a todos los escritores de aventuras, a los Dumas, padre e hijo. Entonces, piensen que la lectura es todo el mundo está. En ese millón de libros hay desde libros de plegarias religiosas hasta autobiografías, hay pornografía, hay historia, hay filosofía, hay todo. Entonces la cosa es saber elegir, como lo vamos a ver más tarde. Les voy a decir, quizá como estudiantes, y esta es una experiencia mía, ustedes tengan que leer mucho por obligación. Eso es lamentable, pero inevitable. Es lamentable porque leer por obligación es aburrido, fastidioso. Yo he visto textos interesantísimos que la gente se lo dan a leer en el colegio o donde sea y la gente no lo soporta. En cambio, ese mismo texto lo leí con pasión. Esta es un poco la idea de la apertura de la lectura, de la apertura que es lo que buscamos los que nos llamamos liberales o libertarios. Lean lo que quieran, pero mantengan la costumbre de leer. La lectura, como dicen, sí, nos abre nuevos mundos, pero además piénsenla como algo flexible. Les voy a decir una cosa, por ejemplo, personal. Yo soy nacido en Argentina, soy argentino. Entonces, antes de las elecciones que hubo ahora, las elecciones parciales del otro domingo, pues yo leía vorazmente todo lo que pasaba. Una vez que terminé de leer los resultados, ya ahora dejé de leer sobre Argentina, me interesan otros temas. Lo primero que yo hago en la mañana es prender la computadora y leer ahí lo que me interesa. Piensen en eso. O sea, lean por obligación lo que tienen que leer para las materias, para el CHH, para lo que sea. Pero busquen un rincón donde la lectura los emocione, los divierta, los entretenga, les hagan romper la rutina y el estrés de la vida cotidiana. Perfecto. Ahora vamos a proceder justamente con el doctor Sabino al segundo tema, que es por qué importa como sociedad el tener una población que lee, una población que piensa. Y creo que a mí me encanta tenerlo, doctor Sabino, porque podemos verlo desde la perspectiva de la historia. Claro, claro. Entonces, esa es justamente mi pregunta. ¿Cómo ha visto en la historia y cómo ha ido leyendo qué pasa en una sociedad cuando las personas no leen? ¿Cómo se aleja eso de la libertad? Bueno, cuando las personas no leen, para decirlo rápido, son más manejables. El que tenga el poder puede hacer más cosas con ellos, porque la lectura tiene un elemento que no lo dije antes, pero que lo quiero recalcar. La lectura puede ser crítica. Llega un momento en la vida en que uno ya no lee pasivamente. No es que todo lo que diga el autor está bueno, no. Uno puede ir criticando, leyendo, pensando, ¿es esto cierto? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Ese ejercicio es muy peligroso para la autoridad, porque la cuestiona. Si no sabemos leer y escribir, bueno, pues evidentemente estamos en desventaja. Nos pueden manipular. Piensen, esta fue una idea que creó cierta confusión en los espíritus liberales de allá hace 250 años. El mismo Adam Smith piensa que hay que hacer algo público para que la gente lea. ¿Por qué? Porque si la gente no lee, nunca va a ser liberal, nunca va a aceptar políticas liberales. Claro, eso se transformó finalmente en lo que tenemos hoy, un inmenso aparato burocrático, formalista, que en realidad no trata de aplastar la creatividad de la gente. Mi opinión frente a la escuela en general es bastante, sobre todo la escuela pública, es bastante negativa. Pero sí, el leer permite la vinculación además. No es solo cuestión de mandar un mensajito de 80 palabras o de 15 palabras. El mensaje se desvanece,
lo que se escribe permanece y lo que se escribe comunica. Escribir es una comunicación indirecta. Yo escribo un libro, no tengo a mi interlocutora adelante como a ustedes ahora, pero yo escribo un libro porque sé que alguien lo va a leer, ojalá sean muchos. Y algunos de esos van a hablar conmigo para felicitarme, para criticarme, para insultarme, depende. Eso es la verdad, la vida en una sociedad múltiple, abierta, como diría Popper. Perfecto. Viendo esta perspectiva un poco de la historia, podemos verlo ahora desde una perspectiva más contemporánea, que es algo de lo que hablábamos antes de iniciar esta charla. Y es, ¿por qué importa hoy? ¿Por qué importa hoy leer? Hablábamos acerca de cómo es una sociedad más manejable, pero en concreto, ¿por qué importa tanto? En más medida, me decías antes, en más medida incluso que en tiempos pasados. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante leer hoy? Yo creo que no me podrán dejar mentir ustedes dos que de alguna manera a veces la lectura ha sido perniciosa para la civilización humana, desde que, por ejemplo, Marat, uno de los mayores autores intelectuales de la Revolución Francesa, tenía un periódico y fue, digamos, el autor intelectual, burocrático, llamémosle, del trabajo de la Revolución Francesa, que a través de la lectura fue quien la expandió. Es decir, yo pienso en la historia como un topo, a pesar de que, digamos, que tenemos un historiador mucho más robusto que lo poco que podría hacer yo. Digamos que mi teoría de la historia es como un topo que se va acercando, digamos, a través de diferentes raíces y va apareciéndose en la historia de esa manera. Muy bonito. Creo yo que el tema actual es que hay un montón de amenazas a la libertad muy cercanas a nuestra vida. Y no solo en el sentido, digamos, como hay muchas tradiciones de la libertad que conviven aquí en conjunto con la marroquí, digamos, para mí las preferibles son las medievales escolásticas, pero digamos que también conviven con buena parte de las teorías liberales actuales. Yo creería que las amenazas a la libertad, particularmente hoy, tienen que ver con, por ejemplo, el uso de los estados modernos de la tecnología para poder perseguirnos, digamos. Es decir, mientras nosotros nos expandimos en un mundo que constantemente confía cada vez más y más en el proceso tecnológico y en los futuros, llamémosles, hay múltiples amenazas a la vida común. Digamos, creería yo que también las redes sociales de alguna manera nos han atomizado y le han quitado un poco de la humanidad al proceso de conocer a las personas. La inteligencia artificial también supone riesgos para fraudes de identidad. Recientemente ha habido unos cuantos escándalos políticos de videos que son o no son inteligencia artificial. Es decir, vivimos en un mundo donde la verdad siempre está en juego, especialmente con los límites, digamos, poco claros que la tecnología nos ha llevado a conocer, que no es la primera vez, cuando hablaba de la historia como un topo, no es la primera vez que las creaciones humanas se nos salen de las manos. Primero que todo lo escribía Mary Shelley en El hombre Prometeo o en Frankenstein. Es decir, el doctor Víctor Frankenstein crea un monstruo y que después no puede controlar y que es aberrante para él. Eso nos pasó también en 1945 con la creación de los estados modernos y los aparatos burocráticos para la ejecución del Holocausto. Y también nos puede llevar a cometer cosas terribles con las nuevas tecnologías que vienen. Es decir, la lectura y en particular el conocer, digamos, esos textos clásicos, es decir, la sorpresa aberrante de haber creado algo que nosotros no podemos controlar, está presente en todos los textos de las personas de la posguerra, en Ernst Jünger, está presente también en Mary Shelley, digamos que es un poco anterior a la posguerra, pero en Viktor Frankl. Digamos que conocer a estas personas, cosas que ya han vivido y experiencias políticas que ya están en el pasado, nos permiten poder ver estos problemas políticos nuevos que nunca nadie ha vivido. Es casi como haber vivido la revolución industrial. Claro, mira, y eso yo lo relativizo como historiador. Los problemas nuevos nosotros tenemos problemas nuevos, pero la gente del Renacimiento también tenía problemas nuevos. Siempre hay esa novedad desafiante. Y la lucha por la libertad no es una lucha que se gana,
Es una lucha que hay que hacer todo el tiempo, porque los problemas cambian, las tecnologías cambian. Yo tengo, y ahí voy a hablar como sociólogo, no como historiador, yo tengo un poco de miedo viendo a los jóvenes actuales que se informan por vía oral, chatean por vía oral, en forma, como decías, anónima a veces. No sabe ni quién es esa persona que te ataca ahora. Y esa gente iletrada, porque saben leer y escribir porque fueron a la escuela, pero no lo usan, no lo saben utilizar como herramienta, esa gente va a haber como una separación entre los que leemos y los que no leen. Volver un poco a tiempos antiguos, pero con otra tecnología, mucho más peligrosa, mucho más invasiva, por decir así. Entonces, yo quisiera que ustedes tengan la conciencia de que eso de leer no es una cosa, no es una costumbre más o menos. Eso puede significar en alguno de los escenarios posibles del futuro próximo, puede significar la división del mundo entre dirigentes y dirigidos, entre los que deciden y los que no saben, porque es muy fácil engañar a la persona que no puede hacer la crítica. Para hacer la crítica tú tienes que tener algo fijo, no es que yo digo tal cosa y el otro dice la otra y se termina la discusión y ahí se terminó todo. No, yo tengo el texto, ¿verdad? El texto de Frank, por ejemplo, bueno, y digo qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. En ese caso me gusta, pero puedo decir, no, mira, y esta proclama que hizo tal partido. Me asusta y me asombra que los gobiernos se expresan por medio de Twitter o X ahora. No hay manifiesto, no hay algo que se pueda leer y discernir y criticar. Entonces ahí hay una amenaza a la libertad muy grande, que la estamos viendo, y eso que tú decías que se pasa de un extremo a otro. Bueno, la humanidad siempre pasa de un extremo a otro. Lamentablemente el ser humano parecería que no tiene visión a colores, sino que ve todo en blanco y negro. Pero en este momento realmente de cambio civilizatorio, porque eso es lo que yo creo que estamos viviendo, en este momento de cambio civilizatorio, cuanto más informado, cuanto más crítico seas, mejor es para ti y para los demás. Para realizar una síntesis final, antes de pasar al siguiente tema, yo quisiera que piensen acerca de, seguramente se les han contado en algún momento, pero ¿cuál es la misión de esta universidad? Y es que es la enseñanza y difusión de los principios económicos, jurídicos y sociales de una sociedad de personas libres y responsables. ¿Por qué? Piensen, no quiero que entiendan el por qué, sino que piensen de verdad por qué existe, por qué la idea no fue crear un partido político. Si querían influir en la sociedad de forma política, ¿por qué no crear un partido político? ¿Por qué crear una universidad? Y una universidad tan interesada en educar en estos principios a las personas. Y es que lo que quiero decir es que es imposible una sociedad libre si las personas, es imposible que perdure, mejor dicho, una sociedad libre si las personas no están batallando, como bien mencionaba el doctor Sabino, constantemente por la libertad. Y esta batalla solo puede venir de una comprensión de qué es la libertad. El problema es que no lo leemos, no comprendemos por qué importa y no entendemos cómo somos parte, no solo como algo abstracto, sino cómo somos parte genuina, concreta de lo que cambia en la sociedad. El punto es ser parte de aquellos que difunden los principios de la libertad, porque solo así se mantiene una sociedad libre. Y esto solo puede pasar con personas que leen. Para pasar al tercer tema, que es, y ahora cómo empiezo a leer y qué debería leer, me gustaría preguntar, que sé que has leído un libro en concreto, un libro de Schopenhauer acerca de eso, y es por qué es importante, a pesar de que obviamente hay que leer de nuestros intereses, no todos los libros son iguales. Hay libros y libros. Entonces, me gustaría preguntarte, Reinaldo, acerca un poco de este tema, de por qué no todos los libros son iguales, por qué es importante leer unos libros en específico. Bueno, creo que tengo dos respuestas contradictorias a ese tema. En primer lugar, Borges decía en una entrevista que si no te gustaba el Quijote, que no lo leyeras. Y si no te gustaba la Odisea, que no la leyeras. Creo yo que es parte también de que a las personas les gusta leer algunas cosas más que otras. Yo lastimosamente tengo el aburrido gusto de que me gusta leer filosofía, pero habrá gente que le gusta leer otros temas.
Creo yo en primer lugar que deberías leer lo que te guste. Ya de ahí en adelante digamos, las capacidades autorreflexivas o todo el tema de adquirir un gusto, que si algún día me va a gustar leer la Eneida o lo que sea, pues eso es un problema de otro día. La lectura ya de por sí, creo yo, profesor, por favor. No, de acuerdo con eso de lo que te guste. A mí me dicen, bueno, porque es cultura ir a tal museo y ver la Gioconda. Y si no te gusta la Gioconda, si te parece un cuadro, pues está bien. Es arte, está hecho para que te guste o no te guste. No quieres oír sinfonías, bueno, pues tú te los pierdes. Y con la lectura, mucho más. Pues la lectura tiene la ventaja de que es inmensamente flexible. Por eso yo hablaba del millón de libros que salen. Imagínate lo que es eso. Entonces, ahora, hay un comentario que yo trato de ponerme en la mente de ustedes, un poco en la perspectiva de ustedes. Hay un comentario. Ustedes como estudiantes de cualquier carrera tienen que leer un montón. Ahí la palabra peligrosa es tienen. Es obligatorio, es conveniente, es necesario para aprobar, para ganar cursos, lo que sea. Bueno, eso no es emocionalmente lo mejor. Entonces traten de hacer lo que decía él, contrapesen eso con algo que le gusta. Hay historias de la vida de las personas, hay personas que han escrito sus memorias, muchísimas, y son interesantes. Yo estoy leyendo ahora las memorias de un político guatemalteco de los años 50, 80. Una de las cosas que me gustan es compararme con él. Él tiene unos años más que yo, pero está vivo todavía este señor que es Andrade Díaz Durán. Yo no comparto su filosofía, ni su política. Pero a mí me interesa ver cómo los mismos acontecimientos de la época le afectaron a él y a mí, cómo sentíamos, cómo pensábamos. Bueno, eso hace que mi lectura sea agradable. A mí me encanta leer eso. Pero lo que tú dices, hay épocas y épocas en la vida de la persona. Lean ficción, puede ser hasta cuentos que son cortos, más digeribles, poesía, novela. Pueden leer filosofía o temas más abstractos. Yo leía de todo. Ahora últimamente, en los últimos años, cada vez leo más historia. La historia me apasiona, me encanta. Siempre tengo un libro ahí en mi mesita. Dice que justo hablando sobre leer, lo que decía Andrés sobre no leer creo que también es aún más importante. Hay un texto de Schopenhauer que se llama El arte de no leer, que básicamente en pocas palabras dice que hay cosas que uno no debería leer. Simplemente hay muy poco tiempo en esta vida y tal vez a uno joven no se preocupe tanto porque uno nunca piensa, sopesa muy poco el tiempo que tiene en el futuro y le importa mucho más lo que tiene ahorita. Pero creería yo que el hecho de aprender que hay algunos textos que tal vez no valen la pena leerlos también es parte de la sabiduría práctica del gusto de, por ejemplo, no sé cómo decirlo, que a ustedes los inviten a un concierto y saben que va a estar malo, pues se imaginan, tienen que especular, no van a ir o sí van a ir, pero si van, perdieron el tiempo. Claro. Es decir, tal vez para las carreras que cada uno de ustedes tienen, hay unos cuantos textos que llamarían los clásicos, que a mí me molesta tener que decir que hay unos cuantos textos, un corpus de libros que la gente debería leer, pero muy probablemente mientras van las etapas, digamos, de vida, uno va aprendiendo a saber qué cosas no leer y qué cosas leer dependiendo de la etapa de vida. Yo cada vez leo menos filosofía. Ahí es importante pedir consejo. Ahí es importante a gente que ya lo ha leído, profesores, tutores, etcétera. Una recomendación así, y yo estoy de acuerdo con eso de Schopenhauer, es que si yo no puedo leer todo lo que hay. Antes decían que para hacer una tesis doctoral había que leer todo lo que se había escrito sobre un tema. Bueno, ahora no alcanzarían 100 vidas para escribir todo eso. Pero, y una de las cosas que hay que hacer es cuando uno empieza a leer un texto, se da cuenta que el autor miente, que el autor es confuso, que el autor lo que trata de decir que él es una maravilla, déjalo, no hay por qué terminar todos los libros que se empiezan. Pero sí estoy de acuerdo contigo, eso no hay tiempo para todo. Ahora, un consejito así, vayan a los clásicos,
vayan cuando puedan a los que forman pensamiento. Si este señor escribe sobre tal cosa, bueno, pues, ¿de dónde salen esas ideas? Y a lo mejor menciona, hay un caso que se habla mucho de Gramsci y de las nuevas actitudes de la izquierda pero Gramsci es un marxista. Lean a Marx. No hace ningún daño leer a Marx. Si se cansan, lo dejan. ¿Verdad? Sí. Yo creería que también, yo no sé qué opinión tiene usted sobre el tema, pero hay un tema bien particular ahora mismo, especialmente con el hecho de que hay demasiada información en Internet y nunca se sabe muy bien o es muy complicado originar cuál es verdad o cuál no. Especialmente porque hay muy poca, llamémosle, vergüenza pública. Antes se escondían un poco mejor las ideologías en los medios. Ahora que hay procesos de radicalización, los medios son abiertamente de un lado o de otro y siempre estamos viendo el mundo desde diferentes ventanas, ¿verdad? Yo creo que la oportunidad de leer los textos clásicos lo que hace es que digamos que nos arroja a un mundo, creo que lo diría así Heidegger o Sartre, que nos arroja al mundo pudiendo conocer cuáles son las diferentes ventanas ya de las cuales estamos viendo el mundo. Es decir, si ya de por sí es muy complicado en un mundo con posverdad, donde, vamos a ver, por ejemplo, hay un texto de Jean Baudrillard que se llama La guerra del Golfo nunca tuvo lugar, que en pocas palabras lo que explica es que nosotros nunca vimos la guerra del Golfo, sino que lo que vimos fueron siempre ataques televisados o muy específicos, sin ningún tipo de crueldad, digamos, donde la verdad se escogía a través de una ventana muy particular. Sin haber leído a Baudrillard, sería muy difícil considerar que esa parte del mundo que hemos visto era una ventana. Tal vez especialmente con el mundo tan lleno de información que hay ahora y que nunca se sabe cuál es importante que leer, lo más importante es saber desde qué ventanas estamos leyendo. Y muy probablemente también que podamos, desde esas ventanas, plantear respuestas hacia la libertad o hacia la responsabilidad, hacia, digamos, las libertades personales, las libertades digamos, que tengan que ver con comercio, locomoción, lo que sea, sabiendo que es un mundo muy fragmentado y muy diverso ahora. Es muy caleidoscópico, creo que es la palabra correcta. Bueno, yo viví mucho el mundo que era el bipolar. Estados Unidos, la Unión Soviética, eso ya terminó hace 30 y tantos años. Y uno se quejaba de eso, ahora no podemos quejar de lo otro. Ahora, sí hay algo que dijiste, lo de la guerra del Golfo, que me llama la atención, que quisiera que ustedes lo piensen. Ustedes agarran su teléfono y de pronto ven un video de 1 minuto, de 5, de 3, de 10, un video corto, y donde se ve una acción armada, por ejemplo. Ahora, eso se puede interpretar de 1000 maneras, pero para interpretarlo necesito contexto. Contexto que era el régimen de Irak, que era el régimen de Kuwait, por qué pasó esto, cómo era eso hace 200 años esa región. Sin contexto me pueden meter cualquier embuste, me puede decir cualquier cosa, porque qué salvaje este que hizo el otro. Espérate, vamos a ver cómo eran los antecedentes. ¿Cómo lo voy a obtener eso? No con otro videíto, sino leyendo. Tal vez para terminar, creo que cada vez estamos más ideologizados Sí. y menos leídos. Sí, Mientras más es correcto, eso hay como una proporción matemática, y más ideologizado. Antes pasaba con las guerras religiosas. La gente no leía y entonces venía uno, venía otro y a discutir sobre la Trinidad o sobre la transustanciación, qué sé yo. Pues claro, la gente fácil de manipular. Una vez discutido este tema que estoy muy de acuerdo, creo que la idea es dentro de los textos, dentro de los temas, mejor dicho, que me interesan, qué textos leo, porque hay mejores y peores textos dentro de los temas que ya me interesan. Pero mucho podemos hablar acerca de la importancia de leer de historia, y la importancia de leer filosofía y política y novelas, también muchísimas novelas, pero ¿cómo se empieza? Que ese es un tema que luego deja perdidas un poco a las personas, porque al inicio creo que es cierto y creo que es doloroso reconocerlo, pero al inicio es aburrido leer, al inicio es aburrido leer, pero depende del libro.
Creo que ese es el punto clave. El tema es de que cuando uno va leyendo más, uno va agarrando un poco más de contexto y puede interesarse un poco más por más temas. Pero al inicio, ¿qué leo? O sea, ¿cómo empiezo a leer? Esa es más o menos mi pregunta y me gustaría que si la pudiera responder, si es que sería una pregunta un poco complicada. Yo creo que Nietzsche dice que hace filosofía a martillazos. Lo primero el punto de Nietzsche es que todo el sistema filosófico anterior occidental viene y lo va a destruir a martillazos en sus exposiciones, digamos, filosóficas. Yo creo que se empieza a leer a martillazos también, pero hay momentos específicos, y creo que el profesor que sabrá más, especialmente por haber vivido más, digamos, hay momentos específicos de la edad que responden a diferentes gustos de lectura. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, la primera vez que me enamoré, yo estaba fascinado leyendo todos los libros de Jane Austen, todos los libros que tenían que ver con digamos, Ovidio, El arte de amar y cosas así. Creo que por lo menos ahora lo más importante es conocerse uno mismo, es decir, en qué etapa del mundo estoy viviendo y qué me gusta. Y ya después hay un libro para cada momento de la vida. Para sentirse un perdedor está El jugador de Dostoyevsky. Para, digamos, perder un poco la esperanza en el mundo está Émile Cioran. Depende de lo que uno quisiera y las particularidades, digamos, existenciales de las que se están viviendo, hay un libro para cada quien. Y están esperando ahí agarrando polvo en las librerías, en Zona 1, en todos, bueno, también en Sofos, lo que sea, pues, pero me refiero, hay que empezar a martillazos de un solo con el texto, y el problema es que es un acto casi violento tener que sentarse después de estar todo el día viendo TikTok, y no les digo que yo no lo hago, pues hay días que no leo, que no tengo nada que ver con educarme, pero el placer es tan instantáneo, digamos, ahora, que es casi un acto violento tener que sentarse a leer palabra por palabra, esperar a que se desarrolle el texto. Pero habrá, digamos, algún libro que en verdad toque las fibras del corazón, digamos, las fibras del alma que ustedes tengan, y que responda a las preguntas en verdad que sean importantes para el momento. Entonces, no sé si respondí, pero a martillazos y con lo que el corazón les mueva. Bueno, mira, sí, estoy de acuerdo contigo, es difícil. No es difícil leer, al final leer es una cosa bastante pasiva, tranquila, sosegada. Yo lo uso así como momentos sosegados en la noche, más calmo, ponerme a leer lo que me gusta. Lo ideal sería que, como es una cosa que requiere cierto entrenamiento mínimo, ¿no? Eso de estar sentado, sería que la gente empezara a los 8, 10, 12 años, cuando ya puede leer de corrido. Porque si no lee de corrido, así, descifrar cada palabra es lentísimo. Pero, yo creo que muchos de mi generación y de otras generaciones aprendimos leyendo novelas de aventuras. Bueno, y si están bien escritas te atrapan desde el principio. A veces el autor no tiene la capacidad de atraparte, pero el libro atrapa llegado a cierto punto. Hay autores que uno tiene que leer bastante hasta que realmente entró en el libro, ya sea para decir no lo voy a terminar o para decir déjame un rato más. Pero esa es una cosa. Ahora, mira, como tú dices, hay un libro para cada momento en la vida. Los libros están ahí pasivos, tranquilos, en los estantes, no hacen ruido, no molestan, no hacen daño. Eliges. Pero sí, elige lo que te gusta, y como yo les diría a ustedes, mira, hay una cosa que yo diría así para ver extremos. Hay libros muy abstractos, lo de filosofía, ciertos temas económicos, ciertos temas políticos. Hay libros concretos, como los de historia, que te dicen tal persona hizo esto, pero cuando salió y cuando explotó la bomba. Bueno, eso sí. Yo tenía un amigo que fue mi tutor de tesis, que él decía, ay no, yo para descansar, para refrescar mi mente, leo filosofía. Yo le decía, no, Meterio, la filosofía me pone a mí a trabajar. Yo lo que hago es leer cosas numéricas, estadísticas, informes económicos, informes políticos. No, me decía, yo para los números, por Dios. Bueno, eso es un poco lo que marca todas las diferencias que podemos tener. Pero sí,
respétense a sí mismos y lean aquello que les agrada. Y como ya saben que no van a leer todos los libros, bueno, enfóquense en lo que más provecho les da. Y no tanto para instruirse, porque instruirse se van a instruir, quiéranlo o no, sino para instruirse gozando de la vida. Esa me parece una perfecta síntesis entre lo que estábamos hablando, y es que la idea es pensar un poco en qué tema tal vez me interesa en ese momento, tal vez volverlo muy concreto. Tal vez ahorita estoy enamorado y quiero leer sobre amor, voy a leer sobre amor, porque el punto es enlazar lo que yo vivo y mi experiencia como persona con un texto, y esto te va a generar una reacción en cadena en la que les aseguro que no van a poder parar de leer. Como último punto, nosotros estábamos con Ediciones, estábamos viendo acerca de volver accionable esto de leer. Veo que es obviamente complicado, yo lo veo en mí mismo, es difícil en temporadas en las que uno no lee, sobre todo cuando está solo, que es algo que mencionabas un poco antes, Sabino, y me parece un punto clave, que es el buscar apoyo. Entonces, la dinámica que queremos formar es, vamos a hacer un club de lectura en el que ustedes pueden ir afuera una vez salgan y van a encontrar un ticket de Ediciones, en el que vamos a ver, en el que ustedes pueden agarrar este ticket y pueden comprar con un descuento un libro en Ediciones, compren el libro que les parezca, y con esto se pueden inscribir al club de lectura. La idea, piensen que no es, que me parece un excelente punto, la idea no es lo estoy haciendo porque tengo que crecer como persona, porque me tengo que educar, porque tengo que hacer tal cosa. El punto es, ¿de qué quiero saber más? ¿Qué de mi interés es lo que estoy buscando más? Muchísimas gracias por estar aquí en esta conferencia. Espero que les hayan tenido una buena tarde.